buenas noches con cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Una vez más les saludamos y al mismo tiempo le agradecemos porque usted está conectado con la señal de la IEP Emmanuel. Muy bien, vamos a orar para poder comenzar nuestro estudio bíblico. Oremos. Padre eterno y Señor nuestro, te damos las gracias porque nos permites una vez más poder estar, Señor, con cada uno de tus hijos, usando este medio para poder llegar a cada uno de sus hogares. Bendícenos, Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Qué bueno que una vez más nos estamos reencontrando a través de este medio. Miren, solo para irles anunciando, ¿no? En la IEP Emmanuel vamos a comenzar nuestros cultos presenciales a partir del 4 de julio. ¿Ya? Y vamos a comenzar con el culto de edificación, el 4 de julio. Y luego continuaremos con el culto de oración. Y el siguiente domingo, que vendría a ser 11, ya estaríamos iniciando con el culto de edificación y el culto evangelístico, ¿no? El culto de edificación es a las 11 en punto, pero hay que estar 10:30 para ya ir separando cada quien su lugar, porque si no, se va a quedar sin espacio. El jueves 8 de julio, culto de oración, 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. De esa manera vamos a ir avanzando con nuestros cultos presenciales. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. El tema de esta noche es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Continúa el siguiente versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire cómo termina este párrafo que hemos leído, ¿no? Luego de anunciarnos la venida de Cristo, luego de anunciarnos el arrebatamiento de la iglesia, luego de anunciarnos la resurrección de los muertos en Cristo, el pasaje nos dice, poniendo esperanza en todo esto: alentaos unos a otros con estas palabras. Y a lo largo de este tiempo, desde que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, recuerdan ustedes la historia bíblica de Jesús reunido con sus discípulos, de pronto el Señor Jesús fue levantado en las nubes y llevado al cielo, ¿no? Y así fue desapareciendo de la vista de la gente. Y unos ángeles del cielo se aparecieron allí y les dijeron a los discípulos, ¿no? ¿Qué estáis mirando?
así como le habéis visto ir, así vendrá otra vez. Y esa es la esperanza de la iglesia a lo largo de estos siglos que han pasado, ¿no? Desde esa partida del Señor, a lo largo de estos 2000 años, la esperanza de la iglesia siempre ha sido el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, con el devenir del tiempo, con la aparición de diversas sectas religiosas, de diversos movimientos, diversas filosofías, con la llegada del posmodernismo a nuestro mundo, la fe de muchos se ha ido enfriando y ya se ha ido perdiendo ese anhelo y esa esperanza de la venida de Cristo. Y entonces muchos han convertido las iglesias solo como un centro de esparcimiento y nada más, como un lugar de recreación social y nada más. Y entonces, bíblico, se hace necesario repetir la mención bíblica de Pablo a los tesalonicenses. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así es que en este tiempo posmoderno que vivimos, donde el amor de muchos se está enfriando y están dormitando como las vírgenes, recuerda la parábola de las 10 vírgenes, así también hoy en día la fe de muchos se está durmiendo. Necesitamos sacudirnos del sopor y levantarnos en el nombre del Señor y alentarnos unos a otros con estas palabras, que Cristo viene, que Cristo vuelve por su iglesia, que lo que dijo el Señor hace 2000 años atrás no es un cuento, no es una historia, no es una fábula, es real, es verdad. Y por eso es que vamos a tratar este tema el día de hoy. ¿Qué significa la palabra arrebatamiento? ¿Cuál es el significado para nosotros de este término arrebatar? Y arrebatar proviene de un término griego, de una palabra griega, de la palabra arpazo. Y la palabra arpazo significa quitar o tomar algo o llevar tras sí o consigo, pero con una fuerza increíble. Entonces, la palabra arrebatar proviene del griego arpazo, que significa tomar algo con fuerza. Tomar algo de un lugar para llevarlo a otro lugar. Entonces, eso es lo que significa el término arrebatamiento. Tomar algo de un lugar donde estaba originalmente para trasladarlo a otro lugar. ¿Ya? A otro lugar. Donde de promedio hay una fuerza extraordinaria. Y eso es lo que entendemos como arrebatamiento. El arrebatamiento es el acontecimiento más extraordinario, es el acontecimiento más esperado, por lo menos debería ser,
por los hijos de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Es el evento cumbre de la iglesia, como dice la palabra de Dios, ¿no? Es el más esperado por toda la congregación. Volvamos entonces al pasaje bíblico. Estamos en el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y veamos lo que dice una vez más el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el arrebatamiento es algo fenomenal, espectacular, es algo que se ha venido esperando desde el principio de la era de la iglesia hasta nuestros días. Y lo dice la palabra de Dios, ¿no? Lo dice ahí la palabra de Dios. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Los apóstoles, todos ya pasaron. Todos ya partieron. Pero ahora es nuestro tiempo. Luego nosotros, usted, yo, nosotros, los que vivimos, estamos vivos acá, los que todavía hemos quedado para este tiempo, la palabra de Dios nos dice que seremos, ¿qué cosa? Arrebatados, llevados para estar con el Señor. Esa es nuestra esperanza hoy en día, de usted, de nosotros, de los que estamos aquí. Si eso no fuera, hermanos, ¿qué razón tendría de ser que estemos aquí en la tierra permaneciendo en la iglesia? Si no hay nada. No, esta es la esperanza. Esto es lo que tenemos que desear, que anhelar con todo nuestro corazón. Es lo que debemos vivir. Es lo que deberíamos soñar. Cuando nos vamos a nuestra cama, pensar, si el Señor vuelve esta noche por su iglesia, Señor, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mi familia, de la congregación. Llévanos, Señor, y permítenos descansar esta noche en esperanza. Claro, decimos eso porque en la noche pues nos dormimos y ya no despertamos hasta el día siguiente, ¿no? Ahora, no sabemos cuál es el tiempo o el momento. Muy bien. Veamos ahora cuál es la razón para el arrebatamiento. Y lo primero que vamos a considerar es que el arrebatamiento se da para cumplir las profecías bíblicas. Por ejemplo, las profecías bíblicas que están establecidas en el libro de Daniel, ¿no? Y ahí en el capítulo 9, por ejemplo, ahí tenemos las profecías bíblicas. En segundo lugar, es una promesa que Jesús dejó para su iglesia. Es una promesa para toda la iglesia, de que el Señor iba a guardar su iglesia de la hora de la prueba. Y ahí en Apocalipsis 3:10 nos dice lo siguiente. Mire. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces va a venir una devastación sobre la tierra. Sobre la tierra va a venir el juicio de Dios.
Pero la promesa de Jesús es, Él va a guardar a su iglesia de la hora de la prueba. El Señor Jesús va a tomar su iglesia, lo va a arrebatar su iglesia para que no sufra este tiempo de prueba, este tiempo de gran tribulación. Esa es la segunda razón. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. La palabra de Dios nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y la tercera razón es porque es necesario que los cuerpos, estos cuerpos humanos, estos cuerpos de carne o cuerpos, como dice la palabra, cuerpos corruptibles, se vistan de incorrupción. Es decir, este cuerpo mortal que se va deteriorando con el tiempo, que se va enfermando y al final este cuerpo tiene que morir, es necesario que ese cuerpo se vista de inmortalidad. ¿Para qué? Para que lo mortal se quede aquí y lo inmortal viaje al cielo. No puede partir la carne mortal, finita, no eterna, que se deteriora, partir a la eternidad. Entonces, este arrebatamiento, el arrebatamiento hace posible eso, hace posible que nuestros cuerpos sean transformados, se vistan de inmortalidad, de algo que no se acaba, no se deteriora, incorruptible. Muy bien. Ahora, la pregunta que todo el mundo hace es: ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo? Todos quisieran saber eso, ¿no? ¿Cuándo va a ser eso? ¿En qué año, qué hora, qué día? Ya por lo menos que nos diga qué año. Y claro, uno diría, bueno, si nos dice el año, pero por lo menos que nos diga qué mes. Y si nos dijera el mes diríamos, pero que nos diga qué fecha. Y si dice la fecha, pero qué hora. No, hermanos, así no funciona esto. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, 42. Mateo 24, 42. La palabra de Dios nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Ya? Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Entonces, ¿cuándo sucederá? La Biblia no nos dice. Lo que nos dice es que estemos atentos, porque nadie sabe, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe, no sabemos. En algunas oportunidades que mi esposa viajaba de Pichanaki a Lima, ¿no? Ella me dice, no le vayas a avisar a los chicos que estoy yendo, quiero llegar de sorpresa. Bueno, pues, y a veces pues yo no avisaba, ¿no? Y entonces los chicos me llamaban, papá, ¿por qué no has avisado que mi mamá estaba viniendo? Yo le digo, ¿para qué? Por lo menos para arreglar bien la casa y para que cuando ella llegue todo esté bien. Tienes que avisar, pues. Eso es la sorpresa, que llega en el momento que uno no espera y nos encuentra de repente sin prepararnos, viviendo a nuestras expensas, sin pensar en Dios, sin cultivar nuestra fe. Pero si nos dijera, tal fecha voy a llegar, entonces esperaríamos el último momento recién para comenzar a hacer algo, ¿no? Es decir, una espera condicionada, una espera no sentida, sino una espera obligada.
Ya, porque va a venir, vamos a arreglar. Ya va a venir, hay que limpiar, hay que arreglar, va a venir. Hay que ponernos a hacer las cosas. Pero si dice, no, todavía no voy a ir, ay, que quede así nomás, ya así nomás. Por eso es que el Señor Jesucristo no dice cuándo va a ser su llegada. Él no quiere que nosotros estemos aguardando solo porque ya va a venir. Y después todo el tiempo viviendo como se nos antoje. No, no. El Señor quiere que nosotros vivamos la fe 24/7. Es decir, todos los días, todo el tiempo, en toda circunstancia, que sigamos siendo cristianos, hijos de Dios, velando cada día de nuestra vida. Y aunque pasen años, uno no debe perder la esperanza. Tenemos que seguir siendo cristianos todo el tiempo y no por una obligación, sino porque le amamos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Solo mi Padre. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Qué significa esto? Esto significa que nadie, ninguna persona, por muy estudiosa de la Biblia, por muy encumbrada que ésta sea, no sabe con exactitud el día ni la hora. Cualquiera persona que diga, después de un análisis exegético, de un análisis hermenéutico, de un análisis y estudio profundo de la escatología bíblica, he descubierto el secreto más guardado por la Biblia. Ya sé cuándo viene Jesucristo por su iglesia. Ya lo descubrí. Señores, el Señor Jesucristo viene tal año, en tal fecha. Mire, si alguien dice eso, por muy estudioso de la Biblia y de los idiomas bíblicos, si alguien se atreve a decir que él sí conoce y que él sí sabe cuándo va a venir el Señor, esa persona es un falso. Esa persona es un hereje. Esa persona es un mentiroso. Y no que Dios me lo reveló, que Dios me lo dijo en sueño, que Dios me mandó una profecía, que Dios me llevó al tercer cielo, que Dios me paseó por los cielos y ya yo sé cómo es y cómo va a ser. No, no, no. Si alguien te reveló todo eso, no es el Espíritu del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente, el día y la hora nadie sabe. ¿Qué más dice el texto? Versículo 36. Ni aún, ¿qué cosa? Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo, dice, sino solo mi Padre. Es decir, ni el Señor Jesucristo lo sabe. Ni el Señor Jesucristo. Solo mi Padre. Nadie más. Entonces, no pretendamos ser más que Jesucristo, ni más que los ángeles. ¿Sí? El día y la hora nadie lo sabe. Nadie. Ahora, amados hermanos, si bien es cierto, no sabemos el tiempo, sin embargo,
el Señor nos ha dejado señales. ¿Cuáles son las señales de la venida de Cristo por su iglesia? Veamos algunas señales. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué señal va a haber? Lucas capítulo 12, versículo 39. Lucas 12, 39 al 40. Lucas 12, 39 al 40. Dice la palabra de Dios. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros también, pues, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Y cuál es la señal que nos deja el texto? Es que su venida va a ser imprevista. Imprevista. No sabemos. Va a ser, dice, como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. El ladrón en la noche no entra cuando estás despierto. Los ladrones en la noche esperan que se apaguen las luces, que todos se entreguen al sopor del sueño, que todos duerman, hasta el perro que también se duerma. Cuando todos están profundamente dormidos, adormecidos, ahí entra. Y a veces personas que han tenido la experiencia de alguien que se ha metido a su casa, dice, el ladrón se ha paseado hasta por mi cama, se ha acercado a mi mesita de noche, ha tomado las cosas que había allí y todo y se ha ido. No lo he sentido. Se ha caminado por mi delante y no le he sentido. Así es. Así es. Como ladrón en la noche. Porque si usted supiera, dice la palabra de Dios, a qué hora va a venir el ladrón, velaría toda la noche para no dejarse sorprender. Claro, si un ladrón le dice, le manda un mensajito por ahí, le dice, ¿sabe qué, señor? Voy a entrar a las 3 de la mañana a robar a su casa. Yo no duermo, ¿no es cierto? Ahí me planto, me siento ahí junto a mi puerta con un garrote, ¿no? A esperarlo. No a las 3, ya desde más antes. Ahí voy a estar, no voy a dormir, porque si me echo a mi cama, me voy a quedar dormido. Así que voy a estar atento, despierto, esperando. Que venga nomás, sinvergüenza, que venga nomás, a ver. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con eso? Que debemos velar todo el tiempo, porque no sabemos. Así es que tenemos que velar. No tenemos que caer en el sueño, en que comenzamos a dormirnos, que nuestra fe se enfríe, que caigamos en el adormecimiento y en el cansancio espiritual, en la pereza espiritual, de manera que estemos adormecidos. El Señor quiere que vivamos la fe, vivamos la vida cristiana todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra existencia. Sí, hasta el último día de nuestra existencia. Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios, que cuando digan paz
y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mire cómo nos presenta las cosas. Cuando digan paz y seguridad. Y eso es lo que busca nuestro mundo. Seguridad, tranquilidad. Y el mundo posmoderno que vivimos nos ofrece eso, o por lo menos nos lleva hacia eso. Donde todas las necesidades de la persona, del ser humano, estén cubiertas. Donde estemos tan adormecidos por las circunstancias, por lo que nos rodea, que lleguemos a pensar que ya no necesitamos nada. Y muchos están poniendo a Dios de lado porque dicen, tampoco necesitamos de Dios. No necesitamos de la religión, no necesitamos de esas cosas. Estamos seguros ya. Ya creo que ahora sí. Ya he vivido bien, lo he logrado bien, no hago daño a nadie, así es que ya voy a disfrutar de la vida nomás. Esa falsa seguridad puede ser nuestra destrucción. Tenemos que estar preparados siempre espiritualmente. Cuando llegó ya se cumplían los días, ¿no es cierto? El tiempo que nos dicen los médicos, el periodo de gestación de la esposa, ya nosotros con 1 mes, 2 meses antes, ya habíamos comprado todas nuestras cosas, ¿no? Ya habíamos comprado nuestros termos, nuestros pañales, todo lo que se necesita para un bebé. Ahí está listo la maletinta, ¿no? Está listo su maletín ya de todas las cositas. Ahí listito. Ya cuando llega la hora, que no sabemos a qué hora va a ser, ¿no? A veces los dolores en la madre gestante pues se producen en la hora menos esperada. Cuando nació mi primer hijo, yo estaba trabajando y llego a la casa y mi esposa está sentada esperándome cambiadita. ¿Qué pasó? Le digo, estoy mal, me siento mal, llévame. Inmediatamente. Pero ya está todo listo, pues, ¿no? Ya, listo. Y si es en la madrugada, no vas a ponerte recién ahí a preparar tus cosas. No. Uno tiene que estar preparado. Es como ahora, ¿no? Ahora nos dicen, con estos sismos continuos que han estado habiendo, nos dicen, por favor, señores, tengan lista su mochila de emergencia. No se olviden, su mochila de emergencia. En la mochila de emergencia deben tener esto, lo otro, aquello, así, así, ¿no? Todo lo que ya usted sabe, pues, ¿no? Todo. Y eso, como tienen fecha de vencimiento, hay que irlo renovando también cada cierto tiempo. Ahora, como estamos en tiempo de pandemia, nos dicen, agregue también esto, alcohol en gel, mascarillas, ¿no? Y otras cositas. ¿Por qué? Porque vino un sismo terrible y tenemos que evacuar. Usted ahí no recién se va a poner a listar su mochila de emergencia, ¿no? A ver qué he hecho, atunes, galletas, agua, alcohol. A ver, ¿dónde está el alcohol? ¿Dónde está la galleta? ¿Dónde hay atún? ¿Dónde están las gasas, la pastilla, el cubrecama, ¿no? Para salir. No. Se supone que eso está listo todo el tiempo ya está listo. No es última hora. Algunos me dicen, pero pastor, mire, el ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús se salvó en el último momento de su vida. Y ahí el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, nosotros también nos podemos salvar en el último momento. Sí, espere el último momento. A veces ese último momento no llega ni para darte tiempo de decir,
Ah, cuánta gente parte de este mundo y ni se dio cuenta que se murió. Así, instantáneo. ¿Usted cree que va a tener tiempo de decir, Señor, voy a ponerme a cuentas contigo, tengo una hora todavía de vida que me queda? No, uno no puede jugar su eternidad, uno no puede jugar su salvación a la ruleta rusa. No, uno no puede jugarlo a la lotería, al azar. Es nuestra eternidad. No puedes dejar tu eternidad, tu destino eterno, como que es lo menos importante, lo vas a dejar para última hora. No. Tienes que estar preparado, como la mujer encinta. Tiene todo listo para cuando llegue el momento. Agarra su maletín y ¡pa! Se va, parte a donde tiene que ir. A la clínica, al hospital, donde tiene que ir. Es así, todo está preparado. Muy bien. Y la pregunta es, ¿y a dónde serán llevados? ¿No? ¿A dónde serán llevados? Bueno, la palabra de Dios nos dice, serán llevados a las nubes y allí recibirán al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. Eso nos dice la palabra de Dios. Juan 14, 1 al 4. Juan 14, 1 al 4. Veamos también lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Nos dice el texto bíblico. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Qué dice? Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. A mí mismo. Le explico luego. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Estoy yendo a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dice el Señor, ustedes también estén. Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué dice me tomaré a mí mismo? No hay que olvidarnos, hermanos, que la iglesia es ¿qué cosa? A ver, ¿quién escribe? Ahí, rapidito. ¿Qué es la iglesia? Referente a Cristo. ¿Qué es la iglesia? Me tomaré a mí mismo, dice el texto, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Claro, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es, ¿qué cosa? La cabeza de la iglesia. Entonces Él está diciendo, voy a volver otra vez para tomarme a mí mismo, es decir, para tomar su cuerpo, que es la iglesia, y partir. Entonces, ¿a dónde serán llevados? Al cielo. ¿A dónde? Al lugar que Cristo ha preparado para sus hijos. Moradas preparadas para sus hijos. Ahí los va a llevar. Y Apocalipsis también nos habla para participar de las bodas del Cordero. También para eso el Señor Jesús lleva a su iglesia, para que participen de las bodas del Cordero. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 19, 6 al 9. Apocalipsis 19, 6 al 9. Dice la palabra de Dios.
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle glorias, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La esposa de Cristo es la iglesia. Miren, la iglesia ya está allí para la celebración de las bodas del Cordero. Y dice luego el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿A dónde serán llevados? Pues al lugar que Dios ha preparado para sus hijos, para participar de las bodas del Cordero. Muy bien. Entonces, de esta manera, el Señor tiene preparado este gran acontecimiento del arrebatamiento de su iglesia. ¿Cómo será esto? ¿Cómo será el arrebatamiento? Bueno, el versículo primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice que se va a tocar la trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero. No, ese es el proceso. Tocará la trompeta, es la trompeta del anuncio. Yo no sé cómo será eso, ¿no? No sé si se va a escuchar un sonido de trompeta en todo el mundo y de pronto los sepulcros se abren y los muertos en Cristo, es decir, todos los hijos de Dios que murieron creyendo en Él, de todas las edades, de todos los tiempos, de todas las generaciones, la palabra de Dios dice que resucitarán ellos. Solo ellos resucitarán primero. ¿Sí? Luego vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52 al 53. Dice la palabra de Dios: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Mire, los creyentes, dice, seremos transformados. Los que estamos vivos seremos transformados, porque los otros hermanos, los hijos de Dios que resucitan, ellos ya resucitan con cuerpos transformados, glorificados. Pero los otros que están vivos en ese momento serán transformados para que nos vistamos de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorruptible. ¿Y cómo será esto? En un abrir y cerrar de ojos. Es decir, algo así, rápido, que no se mide con el tiempo. No se mide con el tiempo. Los llamados, los salvados, los hijos de Dios participarán allí. Así es, hermanos. Que Dios, en verdad, que Dios tenga misericordia de nosotros, de ustedes, de todos. Habiendo llegado al final de este estudio, tenemos que pensar en lo siguiente. No podemos vivir la vida como los pajaritos del campo, que no tienen nociones del tiempo, de responsabilidades,
y de promesas y todo eso. Nosotros, las personas, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con la elección. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Porque aunque hemos dicho que va a haber una resurrección, pero eso que hemos hablado se trata de la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando se dice primero, significa que luego viene segundo. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? No podemos nosotros dejar esto que es tan importante para después y posponerlo todo el tiempo. Usted tiene que decidir si vas a pasar una eternidad con Dios. Si quieres pasar una eternidad con Dios, pues ponte a derecho. Entrega tu vida al Señor. Reconcíliate con Cristo. Ahora que estás con vida y con salud, reconcíliate con Dios. Entrega tu vida al Señor. Vive la salvación. Vive como un hijo de Dios, alabando y adorando a Dios en todo tiempo. Y entonces tendrás la seguridad y la certeza de que cuando llegue el momento, tú estarás dentro de aquellos que han sido llamados, escogidos, para pasar la eternidad con Dios en esos lugares que el Señor ha preparado para sus hijos. Pero si no haces eso, déjame decirte que si sin tener que escoger nada, tendrás una eternidad, pero lejos de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dios no quiere eso, querido amigo. Dios quiere tu salvación. Te quiere a ti, quiere tu corazón, dale tu vida. ¿Qué le parece si nos acercamos delante del Señor en palabras de oración? Y le dice usted: Señor, perdona todos mis pecados, todas mis faltas, perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa, lávame. Dame de tu Espíritu Santo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Ayúdame a vivir en esperanza. No quiero perderme. No quiero ir al infierno. Quiero mi salvación prometida en Cristo Jesús. Dios te ama y quiere tu salvación. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hablas de una y otra forma. Oh Dios, te suplicamos por cada persona, Señor, que ha escuchado este mensaje, que tú nos ayudes, Señor, a tomar una decisión de fe, que abran su corazón a ti, Señor. Padre, te ruego, Señor, que si en este momento hay alguien allí, Señor, al otro lado, que está orando, que te está pidiendo, Señor, perdón, que te está pidiendo, Padre, que lo aceptes como hijo, que te está pidiendo, Señor, que lo laves con la sangre de Jesucristo. Ten misericordia, Señor, de ellos. Escúchales, Padre. Atiende sus súplicas, Señor. Dales la salvación. Escribe sus nombres en el libro de la vida, Padre Santo, para que cuando llegue el momento, ellos también sean parte de ese gran traslado del arrebatamiento de tu iglesia.
Gracias, Señor, por las promesas. Gracias, Señor, porque tú vienes por un pueblo, por tu iglesia, por tus hijos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Padre, todas nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día creyendo en ti. La gloria y la honra sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Si usted ha hecho una oración de fe, nos gustaría saberlo. Escríbanos por interno para poder establecer un vínculo fraternal, para seguir creciendo en la fe. Quizá no es de este lugar, está en otro lugar, para poder conectarle con una congregación que está en el lugar donde usted vive. Que Dios le bendiga. Si el Señor viene pronto, que usted vaya con Él, que nosotros vayamos con Él. Que Dios les bendiga. Cuidemos de los niños porque son indefensos. Cuidemos de nuestros adultos mayores porque son vulnerables. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo culto.